Dios les bendiga. Hoy estaré presentando la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Y el tema de hoy lo estoy titulando Probados por Dios. Pero hoy el tema es cuando nos encontramos en ciertas situaciones o momentos donde Dios nos está probando para que nosotros aprendamos a tomar las decisiones correctas, especialmente en exaltarlo, en honrarlo y adorarlo, ¿verdad? Y pues vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Dice la palabra del Señor así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en este pasaje vemos al pueblo de Israel que al cruzar el Mar Rojo salieron rumbo al desierto. Ahí ellos estuvieron caminando por un periodo de 3 días en el desierto y no encontraron agua durante esos 3 días. Imagínense buscar agua por 3 días y no encontrar agua. Yo creo que nosotros, al tener sed, 3 horas serían muchas, ¿verdad? Sin encontrar agua. Sería algo desesperante el tener sed y por 3 horas no poder beber agua. Imagínense ellos 3 días buscando agua y no encontrarla en todo el desierto. Ahí ellos, ¿verdad? Pudieron haber estado completamente desesperados por esa situación, pero después de 3 días ellos encontraron agua. Mas sin embargo, vemos nosotros ahí en el versículo 23 que el agua ellos que encontraron no pudieron beberla. ¿Por qué? Porque estaba amarga. Era tan salada que amargaba el agua y no pudieron beber el agua que ellos encontraron. Eh, Precisamente por eso le pusieron el nombre a ese lugar de Mara, porque Mara significa amarga. El pueblo, ahí en el versículo 24, vemos que murmuró contra Moisés porque no pudieron beber el agua. Quiere decir que al murmurar ellos le estaban reclamando a Moisés: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Mira nada más cómo está el agua de amarga. Y, y bueno, en ese lugar, Dios más adelante les recuerda que fue un lugar
donde ellos contendieron o discutieron, pelearon, porque no habían encontrado agua buena. Entonces, ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que el pueblo estaba bastante molesto con Moisés, pero no era con Moisés del todo, era con Dios mismo, ¿verdad? Porque Dios en diferentes pasajes le nombra a ese lugar el lugar de la contención, del pleito, y Dios se molestó con ellos. Lo podemos ver en diferentes pasajes bíblicos. Ahora, el pueblo, ellos estaban haciendo las cosas mal, todo el tiempo estaban haciendo las cosas mal. Moisés, al momento que el pueblo le reclama, Moisés clamó a Dios. Versículo 25 dice, Moisés clamó a Jehová. Jehová escuchó inmediatamente el clamor de Moisés. ¿De qué manera podemos nosotros entender eso que Moisés clamó a Jehová? Él suplicó a Dios, clamó a él pidiendo ayuda. Muéstrame, Señor, te suplico que me muestres qué es lo que tú quieres que yo haga. Al momento que Moisés clama a Dios y pide ayuda, Dios responde. Dios responde a Moisés. Y dice ahí en el versículo 25, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí vemos nosotros que Moisés obedeció inmediatamente a Dios. Cuando Dios le responde y le muestra un árbol, Moisés inmediatamente agarra las ramas de aquel árbol y lo echa al agua que estaba ahí y se endulzaron las aguas que estaban demasiado amargas. Ahí vemos algo muy importante, ¿verdad? Del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando en el corazón de su pueblo? ¿Cuál era ese plan? Dios probó a su pueblo durante esos 3 días que no encontraron agua. Y al darle aguas amargas que no podían beber, si nosotros leemos en los capítulos anteriores a este, vemos nosotros que el pueblo de Israel vio el gran poder de Dios. Todo el tiempo estuvo viendo el gran poder de Dios, en primer lugar, durante las 10 plagas. Y ahí Dios les comenzó a mostrar su plan. ¿Cuál era el plan? Que ellos se dieran cuenta que Dios es el Todopoderoso y que Él estaba con ellos. Durante las 10 plagas que Dios trajo a Egipto, los israelitas no fueron tocados por esas plagas, por ninguna de ellas. Y usted lo puede ver ahí a capítulos anteriores a este capítulo 15, y se puede dar cuenta que ninguna plaga que dañó a todo Egipto, ninguna plaga dañó a Israel, ni a sus bienes, ni a su ganado, ni sus casas, ni su gente, a nadie, a ninguno. Y nada fue dañado en Israel o los hebreos. Ellos vieron que Dios los protegía de todo para librarlos de la esclavitud de los egipcios. Ellos presenciaron todo eso. Ellos lo entendieron. Pasaron las 10 plagas y después de estas plagas ellos vieron el gran poder de Dios cuando Dios les abrió el mar rojo y se aproximaba el ejército egipcio para volverlos a esclavizar,
Y antes de que llegara aquel ejército egipcio, Dios les abrió el mar Rojo para que ellos pasaran en seco por en medio del mar. Y no solamente eso, sino que cuando ellos iban avanzando, ya iban en medio de aquel cruce del mar Rojo, Dios, que iba en forma de nube y fuego santo, su presencia iba enfrente del pueblo, Él se viene hacia las espaldas de los hebreos o de Israel y alumbra hacia enfrente donde ellos iban avanzando, pero para atrás era tinieblas. Los egipcios, el ejército egipcio venía a las espaldas de Israel, pero Dios hizo que estuviera en tinieblas hacia la espalda de Israel, para que los egipcios no pudiesen ver y no avanzaran rápidamente y no pudieran alcanzar a los hebreos, y los hebreos iban siendo alumbrados por la presencia de Dios para que ellos vieran por dónde iban caminando, para que ellos avanzaran rápidamente a cruzar al otro lado del mar Rojo. Así que los hebreos vieron ese gran poder y vieron la presencia de Dios a favor de ellos. Ellos estaban sabidos de ese gran poder. Cuando los hebreos pasaron al otro lado del Mar Rojo, ellos vieron todo eso. Y voy a leer en Éxodo 14, versículo 19 y 20. Este suceso cuando ellos iban cruzando. Y dice ahí en Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos o atrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Israel iba enfrente y los egipcios iban atrás, y la nube, la presencia de Dios, iba en medio de ellos. Y era nube en tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y eso fue lo que hizo Dios para salvar a Israel. Durante aquel momento que iban cruzando el Mar Rojo, ellos vieron todas estas maravillas de la presencia de Dios para salvarlos, para ayudarlos en cada momento que ellos necesitaban que Dios hiciera algo por ellos. Frente a los ojos de Dios, más bien frente a los ojos de ellos, después que salió el último hebreo al otro lado del mar, ya venía aquella última persona y alcanza a salir de las líneas de la orilla del mar, y frente a los ojos de ellos se cierra el mar. ¡Pum! Cae. Aquel camino que Dios había abierto, ahora lo cierra y cae sobre todo el ejército de los egipcios. Los hebreos acá afuera están viendo, están presenciando aquello que Dios hizo y destruyó al ejército que los quería esclavizar. Ellos lo vieron. Ellos vieron cómo Dios los rescató. Ellos vieron que los enemigos de ellos murieron en un segundo por el gran poder de Dios. Ahora,
Si ellos experimentaron todas estas maravillas de la presencia de Dios con ellos, ¿qué se supone que Dios estaba esperando de ellos en esos 3 días que estaban buscando agua? ¿Qué es lo que ellos deberían haber hecho delante de Dios en esos 3 días que ellos necesitaban agua? Dios los probó, dice ahí. Dios estaba probando al pueblo de Israel durante esos 3 días y durante el momento que ellos encontraron agua amarga de sal. Dios los probó. Para ellos deberían haber clamado a Dios. En medio de la necesidad, deberían haber levantado un clamor a Dios. Así como Moisés lo levantó, clamando a Dios, eran ellos, todo el pueblo completo, quien debería haber clamado a Dios y haber exaltado el nombre de Dios. Ellos deberían de haber dicho: tú eres el Dios nuestro, tú eres el Santo, el Todopoderoso, tú eres nuestro Salvador, quien nos rescató de las manos de los egipcios. Tú que abres el mar para pasarnos en seco. A ti, Señor, clamamos. A ti levantamos, Señor, alabanza y adoración a ti. A ti, Señor, es que delante de quien nosotros nos presentamos para adorarte y para exaltarte. Señor, sabemos que todo lo puedes. A ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Sabemos que tú nos amas y sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo y en cada necesidad. Eso es lo que Dios estaba esperando del pueblo de Israel durante esos 3 días que ellos estaban deseando un trago de agua en su lengua, en su garganta. Pero como que no salía ninguna aclamación, ninguna alabanza, ninguna adoración a Dios. Cuando las cosas parece que están tranquilas, el ser humano se olvida de alabar a Dios, de exaltar a Dios, de recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Lamentablemente, no solamente el pueblo de Israel lo hizo en aquella ocasión. Ahorita mucha gente se olvida de clamar a Dios y de exaltarlo, de alabarlo. Hasta que cuando están las cosas mal queremos alabarlo, queremos buscarlo. Pero es tiempo de reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Ellos deberían de haber recordado inmediatamente y de haberle dicho al Señor: tú nos has ayudado, Señor. Nos has salvado de la mano de nuestros enemigos. Y así, Señor, sabemos que tú nos darás el agua que necesitamos. Sabemos que tú nos puedes dar el agua. Y precisamente, Señor, hoy doblamos rodillas para que nos des esa agua de beber. Cristo Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua, y si tú bebes de esa agua, nunca más tendrás sed. El mismo Señor Jesús nos dice a usted y a mí que debemos nosotros beber del agua de vida que es Cristo Jesús, que sacia todo nuestro ser, todo nuestro interior. En el Apocalipsis el Señor lo vuelve a repetir, que Él
nos daría agua de beber y no tendríamos sed jamás. Muchas de las veces las personas tienen sed, pero sed espiritual, y no saben de qué es lo que ellos necesitan para sentirse saciados en su corazón y en su alma. Si usted en este tiempo está pasando por momentos difíciles, por la angustia, la desesperación, por todas las cosas que pasan, este es el momento que usted comience a clamar a Dios, comience a reconocer que Dios es grande, es todopoderoso, póstrese delante de Él. No comience pidiéndole, comience a adorarlo, comience a exaltarlo. Dígale: Señor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el grande, todopoderoso, el único Dios verdadero. Exáltelo. Eso es precisamente lo que Dios estaba esperando en esos 3 días que hiciera Israel. Ya habían visto el poder de Dios a favor de ellos. Tal vez usted ya ha visto el poder de Dios en la vida de usted, que siempre le clama y Dios siempre responde. Dios siempre está ayudándonos en todo, nos ayuda en una cosa, en otra, y aun cuando nosotros no le obedecemos, Dios nos sigue bendiciendo. Pero no nos acordamos de todo lo que el Señor ha hecho. Precisamente por eso el rey David dice en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él mismo se dice a su propia alma que no se olvide de ninguno de los beneficios que Dios ha hecho con su alma. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros, como humanos que somos, nos olvidemos de Dios. Y muchas de las veces podemos decir: no, yo siempre me acuerdo de Dios, pero cuando Dios nos habla y no le respondemos, quiere decir que nos olvidamos de Él. Cuando no respondemos al llamado que Dios nos está haciendo para ese día. Cada día debemos nosotros escuchar cuando Dios nos llama. Cristo Jesús lo dice de esta manera en Gálatas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que nosotros todos los días debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestros afanes, y tomar la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir que nosotros tomemos la cruz de Cristo? Que tomemos el yugo de Él, o que escuchemos cuando Él nos está llamando y hagamos lo que Él demanda de nosotros. Esa es la manera como nosotros debemos tomar nuestra cruz. Obedecerlo. Deja lo tuyo por hacer lo que Dios está demandando de ti. No lo quieras dejar cuando ya estás en el problema. Dios nos llama todos los días, pero a nosotros nos cuesta entenderlo, asimilar cuando Dios nos está llamando. ¿De qué manera Dios me está llamando? Nosotros, para poder entender esas cosas, es necesario tener una comunión con Dios diariamente. Una persona que no tiene comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, nunca va a entender cuando Dios le está llamando. Dios está llamando a nuestros oídos todos los días, pero no lo entendemos, no lo escuchamos, porque no acostumbramos a ir a su palabra, no acostumbramos
a doblar nuestras rodillas delante de Él. Por lo tanto, no somos sensibles cuando Dios nos llama. Por eso es que el ser humano actúa todos los días en desobediencia, porque Dios habló, no entendió, no escuchó, no obedeció. Pero es que cuando te escuché, cuando me hablaste, es que yo no entendía cuando tú me estabas pidiendo algo. Pues nunca fuiste a mi presencia en la palabra. Cristo Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 que si nosotros permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, entonces nosotros podemos pedir todo lo que queremos y es hecho. Pero ¿cómo podemos nosotros recibir aquello si no vamos a su palabra y no vivimos conforme a su palabra, pero sí queremos pedir? Y pedimos y pedimos y pedimos y nada sucede, pero pues tampoco no obedecemos. Es importante entender la palabra de Dios y vivirla todos los días de nuestra vida. Fíjese nada más, ahí vemos nosotros que el pueblo de Dios, Israel, estaba siendo probado y Dios estaba esperando esa exaltación, esa adoración de su pueblo, y el pueblo se pasó 3 días y estaban con la lengua seca de sed, pero no salía una sola palabra de adoración a Dios durante esos 3 días. Así vemos nosotros que ellos, ¿verdad?, deberían haberlo exaltado y haberle dicho: Señor, tú abriste el mar rojo para nosotros pasar en seco. Sabemos que tú puedes, Señor, darnos agua. Solo deberían haber pedido ellos el agua y Dios les hubiera abierto un río en medio del desierto, solo por amor a ellos. Dios hubiera hecho eso. En medio del desierto hubiera emanado agua en grandes torrentes para que todo el pueblo bebiera de esa agua y viviera. Ellos ya habían experimentado lo sobrenatural del poder de Dios y ahí ellos pudieron haberlo vivido otra vez. Cristo Jesús demostró su gran amor también por usted, por mí, al morir en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ya demostró su gran amor por usted y por mí, por todos nosotros, al resucitar al tercer día y dejando la tumba vacía. Él ya mostró ese gran amor, Él ya mostró su gran poder a favor de usted y mío. ¿Por qué a nosotros nos cuesta adorarlo, exaltarlo, obedecerlo por lo que Él hizo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si Él dio su vida por usted, por venir a rescatarle a usted, a mí, ¿por qué nos cuesta tanto adorarlo? Y déjeme decirle que la adoración es con hechos, con hechos. No es tanto de labios, porque Dios busca que sean hechos más que palabras. Dios probó al pueblo de Israel en ese momento y no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque murmuraron, dice ahí, murmuraron. En lugar de alabar a Dios, de exaltarlo, ellos estaban murmurando. Pero Dios, aún así, cuando ellos no pasaron la prueba y estuvieron murmurando contra Moisés y por ende murmuraron contra Dios, en la misericordia de Dios, Dios les dio
agua y bebieron agua, aun cuando el agua aquella no era buena. Dios vuelve a manifestar su gran poder y su gran amor por ellos y endulza el agua. Ahí vemos nosotros que Moisés fue el único que clamó a Dios. Versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. ¿Y qué sucedió cuando Moisés clamó a Jehová? Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Así es como Dios esperaba que ellos, todo el pueblo, también clamara a Jehová. Y que ellos dijeran, Señor, muéstranos qué tenemos que hacer para que tú, Señor, manifiestes tu amor, tu gracia y tu misericordia por nosotros. Veamos qué es lo que Dios estaba esperando del pueblo para bendecirlos según las necesidades que ellos tenían. Dios estaba esperando de ellos obediencia. Dios estaba esperando obediencia de corazón. El pueblo en ningún tiempo clamó a Jehová por agua. En ningún tiempo clamó por agua. Ellos nada más estaban quejándose, pero Moisés sí clamó por agua. Dice ahí en el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová. ¿Y cuál era la aclamación? Señor, enséñame qué tengo que hacer para darle de beber a tu pueblo. Dios, al instante que Moisés clamó a Jehová, Moisés no estaba renegando, Moisés estaba pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, pidiendo una guianza de Dios, y dice, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Al instante que él clama a Dios, es escuchado por Dios. Dios estaba ahí presto para escuchar. Dios estaba presente. Dios estaba caminando con ellos. Dios estaba actuando a favor de ellos desde antes de que salieran de Egipto y ellos lo habían visto. Y Moisés clamó a Dios y Jehová le mostró lo que tenía que hacer. Dios le da la solución del problema y al instante las aguas se endulzaron. Imagínese, vea usted el gran poder de Dios y el gran amor de Dios. ¿Lo merecía el pueblo? No lo merecía. Ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Qué continúa diciendo ahí? Bueno, ahí vemos nosotros que Dios se agradó de Moisés y le responde inmediatamente. ¿Por qué se agradó de Moisés? Porque Moisés recurre inmediatamente con su Señor y su Dios. Moisés reconoce el todo poder de Dios. Pero, ¿qué reacción tuvo Dios con su pueblo? Bueno, ahí vemos nosotros al final del versículo 25 que dice que allí los probó. La reacción de Dios para con su pueblo es que los estaba probando. ¿Por qué les dio esta prueba? ¿O qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Dice ahí que les dio estatutos y ordenanzas. Dios les da estatutos y ordenanzas. En otras palabras, les ordena, les da una ley
Ustedes tienen que hacer esto. Es una orden, una ordenanza es una orden. No es que si lo quieres hacer o no. Una ordenanza es una orden. Debes hacer esto. ¿Y qué es lo que sigue diciendo ahí? Dice en el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, mandamientos es lo que él manda, ordena. Y dice, y guardares todos sus estatutos o decretos, leyes. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, en primer lugar, ahí en el versículo 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El sí es condicional. En otras palabras, si tú lo oyes, entonces recibes esto. Si no lo oyes, no lo recibes. Es condicional. ¿Cómo quiero ser bendecido? Tengo que escuchar a Dios y obedecerlo para yo recibir la bendición que necesito. Si tú lo escuchas, tú lo obedeces, tú eres bendecido. El pueblo no estaba poniendo atención a lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos mismos. Precisamente la reacción de Dios hacia su pueblo es que Dios veía que el pueblo estaba recibiendo todo aquel cuidado, toda aquella protección de Dios, pero el pueblo en un momento se olvidaba de lo que Dios había hecho 2 horas atrás, un día atrás, 2 días atrás, 3 días atrás. Acababan de pasar el Mar Rojo y ya se habían olvidado. Tenían apenas 3 días y ya se habían olvidado. Imagínese usted, yo, un mes atrás ya nos olvidamos de lo bueno que fue Dios con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, y ahorita ya no nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros y ya no lo escuchamos, ya no le obedecemos. Eso es precisamente lo que Dios estaba viendo en el pueblo de Israel, que ellos se olvidaban muy rápido de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. El pueblo no estaba poniendo atención en los hechos, en lo que Dios hacía en la vida de ellos. Es por eso que Dios les dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? Que Dios habla con lo que Él está haciendo en nuestra vida. Dios está dando un mensaje. Lo que Dios está haciendo ahorita con usted, Dios está hablando a través de lo que está sucediendo en la vida de usted. Sea bueno o sea malo, es un mensaje de Dios para bendecirle a usted. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que buscamos a Dios. Así que las cosas malas aparentemente que suceden en nuestra vida es un mensaje de Dios para que nuestro corazón se torne hacia Dios, busque a Dios, honre a Dios, exalte a Dios. Recuerde, ellos estaban pasando por una necesidad, tenían sed. Aparentemente era algo muy desesperante, era algo malo, pero era un mensaje de Dios para que ellos lo adoraran, lo exaltaran, lo clamaran a Él.
y pidieran la bendición que ellos necesitaban. No nada más cuando nos van bien las cosas o salen bien las cosas es cuando vamos a exaltar a Dios. De hecho, Job dice estas palabras en medio de aquella prueba que él estaba pasando. Dice, ¿que acaso nada más lo bueno de Dios vamos a recibir y lo malo no? Sea el nombre de Jehová bendito por sobre todas las cosas. En otras palabras, al final de toda aquella prueba, Job también dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba diciendo Job con todo eso? Que en medio de los problemas vio cómo Dios estuvo con él, cuidándolo, protegiéndolo, ayudándolo, y lo sacó de aquel momento difícil. Y dice, ahora yo te puedo ver que estás conmigo en los momentos difíciles. Antes había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Vea el poder de Dios, la presencia de Dios a favor de usted en medio de cada situación que usted atraviesa. Dios estaba probando a Israel en esos momentos, pero ellos no estaban entendiendo. Por eso dice ahí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escúchame cuando te estoy hablando a través de cada situación. Escúchame cuando quiero que tú me adores, me alabes en medio de cada situación. Escúchame cuando te estoy diciendo que vengas y me sirvas, me adores con tu tiempo, con tu corazón, con tus manos, con tu servicio. Sírveme de esa manera. Te estoy dando la oportunidad de que me adores de esta forma y de esta otra y de esta otra, porque más adelante eso te va a servir para que tú pases la prueba. El Señor los estaba probando. Tal vez nos está probando a usted y a mí. Seamos nosotros sabios en escuchar cuando Dios habla de una manera y de otra, especialmente en estos momentos, en estos tiempos. Es necesario que usted comience a aprender a escuchar cuando Dios habla. Dios está hablando a mucha gente, pero no todas las personas entienden la voz de Dios. El pueblo de Israel no estaba poniendo atención en los hechos de su Dios que los había rescatado de las manos de los egipcios. Dios espera que nosotros pongamos esa atención con todo nuestro corazón. Cuando Él habla, debemos escuchar, debemos atender a su llamado en cada momento y en cada circunstancia que Él nos está hablando. Dios nos habla continuamente a nuestros oídos a través de su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Nuestra alma siente que el Señor nos corrige cuando estamos mal. La palabra de Dios nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Pablo se lo dice a Timoteo. Las escrituras te pueden hacer sabio, te pueden corregir, te pueden instruir para justicia. Así también nosotros, la palabra de Dios nos corrige, nos instruye en justicia, nos enseña cómo debemos caminar, nos enseña dónde nosotros no debemos entrar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra, Señor, nuestro diario andar, la palabra de Dios que nosotros leemos, que nosotros memorizamos, limpia nuestro camino, nuestro diario andar. Es muy importante leer la palabra de Dios y entenderla y obedecerla en todo nuestro diario vivir. Dios habla a través de sus siervos, los mensajes que Dios trae a su iglesia. Aprenda a escuchar un mensaje, una corrección de Dios. No lo tome de parte del hombre, tómelo de parte de Dios. Es muy importante no desechar la palabra de Dios cuando Dios está hablando. Porque Dios nos puede estar corrigiendo a través de una predicación. Yo también como pastor escucho los mensajes de otros siervos de Dios a través de los medios de comunicación y me deleito. Dios cuando me está hablando a mí, yo también digo amén, gloria a Dios, y recibo ese mensaje. ¿Por qué? Porque Dios está usando a sus siervos para también ministrar a otros siervos de Él. Y así sucesivamente, Dios es Dios quien nos está alimentando a unos y a otros. Puede usar a un niño también para hablarle a un hombre ya maduro y Dios nos está corrigiendo a través de un niño. Y bendito sea el Señor porque Él es quien lo hace. Dios habla a través de esos mensajes diariamente, como en este caso Dios les estaba hablando a través de la necesidad de agua, pero no estaban escuchando. ¿De qué manera Dios le está hablando a usted? ¿Cuál es el problema que usted está atravesando? Escuche a Dios en ese momento. Tal vez ahí Dios lo tiene, en ese momento lo tiene para que usted doble rodillas y sea más sensible a la voz de Dios. Pregúntele, Señor, ¿dónde es donde yo no puse atención? ¿Qué fue lo que hice mal, Señor? O si no hice nada mal, ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esta situación que estoy atravesando? Enséñame, Señor, qué tengo que hacer, como Moisés le preguntó en ese clamor. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para obedecerte a ti y para recibir la bendición que necesito para compartir con el resto del pueblo? Tal vez usted no está haciendo nada mal como Moisés. Moisés no estaba haciendo nada mal, pero él clamó a Dios y Dios responde. El pueblo estaba haciendo las cosas mal porque no estaba poniendo atención con detenimiento, pero de todos modos Dios los bendijo. Dios en su misericordia bendijo a todos. Y gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso y grande en amor y en poder que actúa a favor de nosotros aun cuando nosotros le fallamos al Señor. Así que tal vez el Señor solamente está esperando un momento donde usted doble sus rodillas y diga, Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no te escuché. Perdóname, Señor, porque no hice lo que tú demandaste de mí. Téngalo por seguro que cuando usted dice esas palabras así con todo su corazón y su alma, el Señor ya está dispuesto a amarle y a perdonarle. El Señor está dispuesto porque es grande en amor y en misericordia para con todos los que le buscan. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios espera que nuestro corazón sea humilde delante de Él. Anteriormente, en otro mensaje mencioné donde dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí lo dice en 1 Pedro 5, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
Dios está esperando que nosotros nos humillemos bajo su gran poder y Él nos va a exaltar. Eso es todo lo que Él busca de nuestro corazón. Dios está probando nuestro corazón, que nos acerquemos a Él en una condición de adoración y exaltación en medio de nuestras necesidades. Ahí vemos nosotros, fíjese nada más en Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, eso es lo recto, obedecer a Dios, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, note usted, y guardares todos sus estatutos, obediencia. Ahí está hablando de obediencia. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Fíjese nada más, cuando nosotros somos obedientes, escuchamos con atención y obedecemos y ponemos por obra lo que Él nos manda, dice, no voy a enviar ninguna enfermedad que le estoy mandando a Egipto. Y Egipto, recuerde que representa al mundo completo. Egipto representa a todo el mundo. Así que las promesas que Dios nos da a nosotros es, si tú me obedeces y vives en completa obediencia, ninguna enfermedad te va a llegar a ti. Salmo 91. Ninguna pestilencia tocará tu morada. Pero entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque tienes que obedecerme, dice el Señor. Tienes que obedecerme. Obediencia, lo dice el Señor. No lo dice el hombre. No es el hombre el que habla, es Dios mismo. No era Moisés el que estaba hablando, porque Moisés escribió Éxodo, pero no era Moisés como muchos dicen. La Biblia la escribió el hombre. Sí, la escribió la mano del hombre, pero fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien estaba dirigiendo al hombre que escribía aquel libro. Es Dios quien habla, es Dios quien inspiró a cada persona que escribió cada libro. Si usted y yo analizamos completamente toda la Biblia, la escribieron diferentes hombres y en diferentes tiempos que ni ellos se conocieron entre sí, porque fueron cientos y miles de años de diferencia de uno para con otro. Y ellos fueron guiados por el mismo Dios Todopoderoso para escribir su palabra santa, y su palabra no se contradice. Ahí es donde vemos la maravilla, el poder de Dios. Así que usted y yo debemos entender que no es el hombre el que habla, sino es Dios mismo, y nosotros debemos someternos a esa palabra santa. Dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Tómelo de parte de Dios, promesa de Dios. Ninguna enfermedad que envíe al mundo te la voy a enviar a ti. Ahora, si esa enfermedad te está amenazando a ti, solamente espero que tú hagas lo correcto, reconozcas lo que te estoy diciendo, humíllate bajo mi poderosa mano, yo te voy a exaltar. Reciba de parte de Dios la bendición. Reciba de parte de Dios esta gran presencia de Dios, porque es Dios quien entra a favor de usted, a favor mío, puede abrir el mar rojo, puede cambiar las aguas saladas en aguas dulces. El Señor puede sanarnos a usted y a mí. Cristo Jesús asimismo tomó el lugar de nosotros en la cruz.
El Señor tomó el lugar en la tumba y al mismo tiempo Él vino y venció la muerte y salió de la tumba para darnos vida a usted y a mí. Es el Señor quien está dándonos promesas de poder, de vida, de fortaleza, de sanidad. ¿Por qué dice aquí? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjese nada más, Él está declarando. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque yo soy tu sanador. Lo único que tienes que hacer es reconoce, preséntate delante de mí. Haz un pacto conmigo. Ese pacto es que yo quiero que tú obedezcas mis mandamientos, los guardes. Lo único que quiero es que tú digas, sí Señor, me quiero someter a tu palabra, a tu voluntad. Quiero hacer, Señor, todo lo que tú me indiques, me ordenes que yo haga. Quiero ser obediente, perdóname si te desobedecí, Señor, perdóname, pero de aquí en adelante quiero ser sensible a tu voz, quiero ser sensible a tu orden, quiero ser sensible, Señor, a tu voluntad perfecta, quiero ser obediente. Me encanta a mí cuando dice Pablo en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa ser siervo? Esclavo. Una persona que le sirve sin reclamar nada. Un esclavo, la palabra siervo es esclavo. Yo te sirvo, Señor, y te sirvo sin estar demandando nada. Soy tu siervo, soy tu esclavo, Señor, pero porque tú me has hecho libre. Eso es lo que Pablo está diciendo en sus cartas cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, soy un sirviente, soy un esclavo de Cristo Jesús, porque me ha hecho libre. Prefiero ser esclavo de Cristo Jesús y no esclavo del pecado, no esclavo de la desobediencia y de la rebeldía. Eso es precisamente lo que Dios está buscando de su pueblo, que no seamos esclavos de rebeldías, que no seamos esclavos de desobediencia, sino que seamos obedientes, humildes de corazón delante de Él y le sirvamos y lo adoremos con todo nuestro corazón. Moisés pidió y en ese momento Dios le respondió. ¿Por qué? Porque Moisés, él vivía en obediencia. Todo lo que Dios le decía desde el principio que lo escogió, Moisés obedecía. Moisés iba y hacía todo lo que Dios le ordenaba. Eso es lo que Dios quiere ver en el corazón de cada persona. Así usted y yo debemos obedecer cuando Dios nos habla. Pregúntele al Señor, ¿qué es lo que Él espera de usted? Pregúntele al Señor, ¿de qué manera quieres que yo te obedezca, Señor? Enséñame a obedecerte. Ayúdame para obedecerte. Yo conocer todo lo que tú has hecho en mí y comience a darle gracias por lo que Él ya ha hecho en usted. Conviértase en un adorador, Señor, gracias porque tú me has ayudado, me has sacado de esta condición. Señor, tú siempre has estado conmigo. Señor, te alabo y te adoro por esto. Eso es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel. Y si hubiera hecho eso Israel y le hubiera dicho, Señor, dame agua de beber, al instante el Señor les daba agua de beber. Asimismo, el Señor dice, si tú permaneces en mis palabras y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. En este momento, el Señor quiere aprobarle a usted con un 100. Cuando usted dice, Señor, enséñame a hacer
adorador tuyo. Enséñame a ser obediente a tu voz. Ríndase con todo su corazón. Pídale perdón al Señor si usted en alguna cosa le desobedeció. Pídale perdón a Dios. Dios está dispuesto. Él es grande en amor y en misericordia para con usted y conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu poder. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Enséñanos a ser obedientes a ti y enséñanos a reconocer tu gran amor en nuestra vida, Señor. Queremos adorarte y honrarte todos los días de nuestra vida. Queremos ser, Señor, excelentes porque tú nos llamas a esa excelencia, a esa santidad, pero ayúdanos, Señor, a caminar en esa excelencia para ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga y el Señor esté con usted.